Ya se la subí. Entonces, por favor, descárguenla en sus computadoras y ábranla en el paquete que ustedes suelen utilizar para administración de bases de datos, ya sea Google Sheets, R no, Numbers o Excel. Entonces, todos estamos viendo más o menos algo así, ¿no? Esta es una tesis que construimos en una primera etapa alumnos del laboratorio de malacología y luego en una segunda etapa los alumnos Olinka estuvieron tecleando intensamente esta base de datos y la amaron y la amaron y la amaron. Entonces, tiene 4 pestañas que son, 5 pestañas que están aquí. Aquí hay algunas cosas que no tienen mucho sentido. Y más bien lo importante empieza en la base que se llama compendio. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para explicarles rápido, es quién revisó la tesis, de dónde es la tesis que se revisó, la institución donde la hizo, el nivel, la categoría, el autor de la tesis, el tutor, el título de la tesis y así sucesivamente. La idea era generar información, más bien a partir de información bibliográfica, generar información biológica relevante en el término de los moluscos en cuanto a su diversidad, riqueza, abundancia y distribución. ¿De acuerdo? Entonces después tenemos toda la clasificación de los moluscos y más por acá tenemos, fíjense, las localidades y las coordenadas geográficas. ¿De acuerdo? Entonces, es una base muy larga. De hecho, todavía llega hasta acá. Es una base de datos, les digo, muy larga, que como ven tiene distintos tipos de información. Información numérica, información de texto, información en grados, minutos y segundos, información en fechas. Entonces tiene muy diversos formatos. Y eso es lo que normalmente estamos manejando, ¿no? Así fuera un negocio, así fuera una base de datos de un hospital, etcétera, etcétera. Tienen campos con diferentes rubros. Y es muy fácil editar y manipular desde aquí. Pero R normalmente se indigesta con bases de datos de Excel. ¿Por qué? Si se fijan, mi renglón 1 está en negritas. El resto de mis renglones no. Y de mis columnas. Y luego, además, bueno, aquí está todos. No, no es cierto. Esta está centrada. La columna G está centrada, pero la columna H está. No, perdón. No, sí, todas están centradas. Perdón, pensé que había visto una que estaba a la izquierda y a la derecha. Bueno, pero saben, ¿no? Que lo pueden alinear a la derecha, alinear a la izquierda, que si le pusieron colorcitos, etcétera, etcétera. Cada vez que ustedes le piden algo nuevo a la base, es decir, un colorcito, alineado a tal lado, alineado a tal otro, diferentes tipos de letras, algunas que sean en formato moneda, algunas columnas que sean en formato moneda, algunas columnas que sean en formato fecha, etcétera, etcétera. Excel lo que hace es añadirle información adicional al archivo que le dice, ok, a partir de esta columna pone este formato, a partir de esta columna mete este formato. Y eso va haciendo que el archivo pese cada vez más y más. Por eso es que R se indigesta con este tipo de bases de datos. Entonces, lo que debemos de hacer en esos casos son varias cosas. Primero, asegurarnos que no quede nada, que no quede huella, literalmente, de nada que pudiera interrumpir la lectura de R, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, aquí yo tengo activados los filtros. Si ven, este es el filtro, ¿no? Aquí todo es de la UNAM. En dependencia hay Facultad de Ciencias, Artes y Diseño, Facultad de Derecho, Economía, etcétera. Son todas las facultades donde se han hecho
tesis de moluscos, ¿no? Entonces, si yo le dejo el filtro y la mando a la R en R no va a entender la señal filtro en el archivo y se va a atascar. Entonces, lo que debemos de hacer es quitar la opción de filtro, ¿no? Entonces, si ustedes la abrieron aquí, le pican y quitamos filtro. Si se fijaron, ya me quitó las cositas, ¿no?, que tenía. Insisto, también la otra cosa que no le gusta a R es que sean distintos tipos de letras. Entonces, nos aseguramos que sean el mismo tipo de letra. Si estamos en Excel y picamos esta esquina, nos va a seleccionar todo el área que tiene datos. Si tuviera más de un tipo de letra, aquí me lo marcaría como vacío. Cuando aquí les marca vacío y seleccionaron algo, y les marca vacío ahí, quiere decir que hay más de un tipo de letra. Y lo mismo acá, si les marca vacío, quiere decir que hay más de un tamaño de letra. Aquí, como todo es el mismo tipo de letra y todo tiene el mismo tamaño, me aparece que es Calibri 12. ¿De acuerdo? Entonces, al menos esa parte está bien. Pero le vamos a quitar las negritas. ¿Sale? Entonces, ya, esta parte también se la quitamos a R y lo vamos a alinear todo a la derecha. ¿Vale? Entonces, el chiste es ir dejando la tesis lo más limpia que se pueda. Otra cosa que no le gusta a R, ya vieron, esos subrayados amarillitos no le van a servir a R, no le van a hacer bien. Entonces, elijo mi bote de rellenado y le pongo sin relleno. Entonces, el chiste es ir dejando lo más limpia, sencilla, aburrida, la base de datos que están tratando de analizar, ¿de acuerdo? Insisto, esta es una base de datos. Miren, ni siquiera me borró todas. Condenado Excel. Acabo de pasar unas, estoy seguro. Unas amarillas. A ver, no. No. La aluciné. Bueno, entonces, ya no se presenta ese problema, ¿sale? Ya no tenemos, nada ahí metido. Les digo que es una base de datos muy grande. De hecho, quizás Angie también la conoce vía Montserrat, porque Montserrat seguro mentaba y mentaba madre de esta base de datos. De aquí está Montserrat anotada, ¿no? Tenemos hasta miau. Fíjense, tenemos hasta, ya ven, chicas Olinka, y ustedes que se quejan de que habían capturado un montón, la base total llega hasta 6,389 registros, ¿vale? Entonces ya me aseguré que no tuviera nada raro, etcétera, etcétera, todo está bien. Y lo que voy a hacer ahora es, migrarla a un formato todavía más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le digo es, esta base de datos, y conste que solo estoy en compendio, en lo que se llama compendio, la voy a migrar, le voy a poner guardar como. Y ahí lo que voy a hacer es solicitar que me lo guarde ya no como XLSX, que es el formato tradicional de Excel, sino que me lo guarde como CSV, que es un tipo de archivos delimitado por comas, ¿de acuerdo? Lo único que hace es que en vez de tener una rayita que me lo separe, cada dato va a estar separado por una coma, por una coma, por una coma. Para los usuarios de Mac, a veces puede ser un poco molesto lo de los CSVs, porque vean cuántos formatos de CSV tenemos. Tenemos el UTF-8, tenemos de valores separados por comas, valores separados por coma Macintosh, valores por separado comas MS2, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso va complicando un poquito. En teoría, si usan el UTF-8, debería de ser suficiente para poder abrirlo en R. Otra cosa que es importante a considerar,
traten de usar nombres cortos. Piensen que esa base de datos, si la están convocando, invocando más bien varias veces, van a tener que teclear un nombre muy largo. Entonces, el nombre debe de ser corto, explicativo y de preferencia que no tenga elementos raros como este guión, ¿no? O alguna ñ, algún acento, eso R no puede con ello, ¿de acuerdo? Entonces, mientras concreta sea el nombre de la tesis, digo, el nombre del archivo, perdón, va a ser mucho más fácil que lo puedan abrir. Entonces, le podemos poner Molu, ¿no? Me digo, por ponerle un nombre, le pueden poner San Juan de las Pitayas, si quieren. El problema es que van a tener que teclear San Juan de las Pitayas. Ojo, yo sé que a veces ustedes no tienen, es decir, alguien les dio el archivo y así es como lo tienen que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, o que lo quieren así, exactamente así. Entonces, si por ejemplo el archivo se llama Mi Archivo Precioso 2008, si quieren, si ya les dije que no es lo recomendable, pero si en algún momento alguien les insiste que así se debe de llamar, aunque ustedes lo vayan a analizar, lo deben de separar con, ¿de acuerdo? Molu, bonito, guión bajo, 2009. ¿Sí? Pero insisto, eso debemos evitarlo. Entonces lo voy a mandar solo como Molu y lo voy a guardar en el archivo, más bien en la carpeta en donde están guardados todos mis archivos de R. Recuerden que esa fue una de las primeras cosas que vimos. Todo lo que se maneja en R debe de estar guardado en la misma carpeta. Como yo ya me sé la dirección, sé que está aquí en Siguaman R con R cigarro y se llama Curso Brian, ¿no? Ahí están todas mis bases de datos. Ahí voy a guardar la base de datos con el formato CSV. ¿Sale? Ojo, es súper común que cuando quieran transformar un archivo a CSV, Excel les mande esta advertencia. Y es que les va a decir que se pueden perder datos. No se pierden datos. A lo que hace referencia Excel es justo a lo que les dije. Todos esos cosas con las que Excel embellece a la base de datos se van a perder. ¿De acuerdo? Es decir, que esté alineado a la derecha, que tenga un tipo de letra, que por ejemplo, la primera columna sea texto, la segunda sea fecha, la tercera sea moneda, la cuarta sea número, eso también se va a perder. Lo que va a hacer es extraer la información y simplemente la va a acomodar toda la información respetando lo que es la información tal cual, sin sin ningún adorno, solamente separado por comas. ¿Sale? Entonces, le doy a aceptar. Me decir, oye, se están perdiendo datos, etcétera, etcétera, no me importa. Está bien hecha la base de datos CSV que acaban de hacer. ¿Sale? Entonces, ahora sí, regresamos a R. Ojo, es muy probable que ahorita que carguemos la base de datos, a lo mejor R se atora con algo. A veces el mismo mensaje de error nos dice que es. En esos casos es mucho más eficiente que ustedes regresen al CSV, lo modifiquen, vuelvan a guardar y vuelvan a invocarla desde R, ¿de acuerdo? Que tratar de entrar forzar la entrada a ella desde R y modificarla en R. Es mucho más eficiente hacerlo siempre en el editor de bases de datos, ¿no? Entonces, nos regresamos a R. Acuérdense que no veo el chat, entonces si hay dudas o quieren que repita algo, prefiero que me lo digan por acá, ¿no? Entonces, veamos, vamos a abrir y a obtener datos en R. Entonces, acuérdense de saber en qué directorio están trabajando, eso lo pueden hacer con getwd. Si yo ejecuto getwd, getwd,
este comando ya lo habíamos visto, y me había dicho que donde mi directorio de trabajo está en el escritorio de Siwaman en usuarios. Ojo, no es donde yo acabo, justo no es donde yo acabo de guardar mi archivo. Entonces, si quiero establecer mi directorio de trabajo, me voy a Sessions, Set Working Directory, y aquí establecen la carpeta en donde ustedes tienen todos sus archivos de R. En mi caso, como ya les había dicho, está en Siwaman, R con R cigarro, curso Brian. ¿De acuerdo? Ahí es donde va a ser mi directorio de trabajo. Entonces, nada más para estar seguros, le voy a volver a pedir getwd y ahí ya está. Miren, está en usuarios, Siwaman, R con R cigarro, curso de Brian, ¿no? Entonces ya establecí esa parte. Ok. Vamos a ver algunos casos. Vamos a empezar por... miren, vamos a intentar importar la base de datos desde Excel, nada más para que vean que se suele atragantar. El comando que vamos a utilizar es read table y lo que vamos a decirle es cuál es el archivo que queremos abrir. Obvio, el archivo debe de estar en la misma dirección en el work directory y le vamos a decir que tiene bueno, que el encabezado es cierto, es decir, que si hay un encabezado y que eso me lo guarde. Entonces, aquí le voy a cambiar todo esto por, ¿cómo se llamaba originalmente? Voy a cerrar esto y voy a abrir MMP septiembre 2519. ¿De acuerdo? Entonces le voy a poner MMP bajo 2519. ¿De acuerdo? Pero ojo, ese archivo debe de estar guardado en el Working Directory. Entonces, vamos a ver. MMP. Entonces, voy a llevarme una copia para allá. Es esta. Lo copio y lo guardo en mi Set Working Directory. Ahí está, curso Brian. Ahí ya está. Aquí ya está. ¿Sale? MMP septiembre, bla, bla, bla. Entonces, si yo ejecuto esto, debería de correr. Voy a borrar mi ambiente y vamos a correr. Y entonces empezamos con problemas. Dice que no se pudo conectar. Dice que el archivo mmp2519.xlsx no está en ese directorio. Ustedes mismas lo vieron. Yo acabo de establecer mi directorio. A ver, otra vez. Como les había comentado, suele haber problemas entre R, curso Brian. Lo guardé uno antes, en R curso Brian. ¿De acuerdo? Entonces, no, ahí está. 2519, sí. Ok, a ver, 2519. Sep. Me falta. Chicas, no me avisan ustedes. Sep. Sep 2519. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ejecutar. Y me lo hizo. No, no es cierto, no me lo hizo porque no tengo aquí en el ambiente, no me creó la base de datos. Pero tampoco me mandó mensaje de... perdón, sí lo hizo, pero estaba tardándose en leer. Y vean, normalmente nunca me sale cuando es directo de Excel. Si yo abro datos ahora, ¿ven? Todo eso es la basura que mete Excel para poder
darle el formato bonito que tiene Excel. Entonces, hay paquetes específicos para abrir XLSX, pero creo que es más fácil lo que les voy a enseñar a continuación. Entonces, lo que vamos a ver es cómo abrir un archivo CSV, ¿de acuerdo? CSV, perdón, CSV. Entonces, ya vieron que es complicado abrir un Excel. No digo que no se pueda, solo que no es lo más eficiente. Necesitaremos instalar un paquete, hay que utilizar un par de comandos más, etcétera, etcétera. Entonces, para mi gusto, es más fácil y es una base de datos más chica, abrirlo con CSV. Entonces, le voy a decir, aquí ya tenía un ejemplo preparado, pero como improvisamos uno, a ver si sale, ¿de acuerdo? Entonces, eh, mi base de datos se llamaba Molu. Nada más quiero verificar que sí, Molu, aquí está. ¿La ven? Molu CSV. Así se llama mi base de datos. Entonces me regreso a R y le voy a decir, lee una tabla, hazla datos2, el archivo se llama molu.csv, tiene un encabezado y está separado por comas. Ojo, si yo importara un archivo de tipo texto, los archivos TXT normalmente están separados por tabuladores. Y entonces aquí en vez de que sep valga o equivalga a una coma, equivale a una diagonal. ¿De acuerdo? Eso es lo único que hace sep, decirle qué tipo de separador es lo que está distinguiendo cada una de mis columnas. Vamos a ver. Entonces, dice error en bla, 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 bla. Ok. Sí tenemos este problema que habíamos visto también en matrices y en listas. A R no le gusta que las cosas estén disparejas. Si los elementos no forman algo rectangular, no le gusta. Y entonces lo que tendría que hacer es rellenar todo lo que sea espacio en blanco. Miren, aquí por ejemplo no me editó esta, no sé por qué, sin relleno. Todos los que sean espacios en blancos justo como este, tendría que decir NA. NA. Digo, eso lo podemos hacer de manera más eficiente si me selecciono todos los datos. Y les pusiera control buscar y le pusiera aquí a reemplazar y le digo que busque lo que esté en blanco y me lo reemplace por NA. Y es NA mayúscula minúscula. Digo reemplazar todas. Y ahí está, ¿no? De la selección que hice va a reemplazar 3060 datos. Entonces, vuelvo a guardar con archivo CBS, guardar como. Ay, perdón, me equivoqué. Ya ven, eso me pasa por quererles no ajustarme a mi mismo script. Entonces lo vamos a guardar como CSV, formato UTF de 8 bytes. Es más, de una vez que lo guarde en R con R cigarro para ya no andar llevando y trayendo. Aquí está. Usuarios, Iguaman, R con R cigarro, curso de biodiversidad y insisto en que se llama Molu.
Ojo, como no lo hice para todos los datos, seguro R me va a mantener el error, ¿de acuerdo? De todos modos, quiero que vean qué es lo que pasa. Claro, esa sí sería la ventaja de abrir un XLSX de un CSV. El XLSX, con la paquetería que lo abran, con los paquetes específicos de R que lo logren abrir, les va a respetar que tengan datos faltantes o NAs o ceros, etcétera, etcétera. En CSV no. En CSV todo debe de tener al menos una entrada, aunque la entrada diga NA o cero. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a correr el mismo script. Estoy seguro que me va a volver a mandar el mismo error, aunque debería de ser más pequeño este número. ¿De acuerdo? Entonces, lo corremos y me mandó exactamente el mismo. Línea 374 no tiene 56 elementos. ¡Bú, bú, bú! Bueno, entonces me voy a regresar al ejemplo que nunca debí de haber traicionado. Y les voy a mandar ahorita esta que se llama base 1 MSD CSV. ¿De acuerdo? Se las vuelvo a poner en Drive. Pero bueno, ya vieron la lógica. También no debí de haber agarrado una base de datos tan grande, ¿no? El chiste es dejarla toda lo más limpiecito que puedan y que todos los elementos de la base tengan los mismos, el mismo número de datos, ¿no? Si una columna tiene 25 y la otra 24, a R no le gusta. Aunque le pongan un NA, pero ya R va a entender que todas tienen 25 datos. Voy a abrir para que vean cómo está estructurada. Vean, es una base súper sencilla en donde todos los elementos tienen el mismo número de partes. ¿De acuerdo? Todas tienen 13 renglones y todas todas las columnas están llenas. Eso es lo que se busca en un archivo CSV. Si no tuviéramos el dato, lo que se necesita hacer es cambiarlo por un NA o un 0 en el peor de los casos, con la salvedad de que NA no va a contar en una promedio y el 0 sí. Ahí sí tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque pueden estar sobre o subestimando algo. El NA dice, ok, este dato no se cuenta y lo divide entre el total de datos, es decir, si eran 10 columnas y hay un NA, lo va a dividir entre 9 columnas. Si eran, 10 renglones, si eran 10 renglones y hay un dato que no existe, pero le pusieron 0, lo va a dividir entre 10 promediando el 0 y eso baja un montón. ¿De acuerdo? Entonces regresemos al leer. Y estamos aquí. Entonces, insisto, o repito más bien, voy a leer una tabla, lo voy a guardar en datos 2. La tabla que voy a leer proviene de este archivo. Le estoy diciendo que tienen encabezados y que está separado por comas. Si yo ejecuto esto, aquí me generó datos 2, ¿no? Ahí está datos 2, que es lo mismo que yo veía. Importante, antes de terminar, como yo le dije header encabezados igual a true, el primer renglón me lo está considerando como algo que no es parte del análisis numérico. ¿De acuerdo? Fíjense qué es lo que pasa si yo ejecuto sin header. Header igual a false. ¿Sale? Ahora meses 1974, 75, 76, bla, 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 me lo transformó a ya es parte del análisis numérico. Ahora, ¿quién le nota un error a la base de datos? O bueno, algo diferente, ni siquiera, bueno, a lo mejor no es tanto un error, pero hay una inconsistencia. Sería como en la columna 4. Exactamente. Está manejando pues los números. Se supone que sería 1976, pero refiriéndose a un año, quiero suponer. Y ya él lo está manejando de otra forma. Exactamente, Angie. Entonces es justamente esta columna, ¿no?
Ahora, esa columna a lo mejor yo sí la puedo manipular en R y dejarla como, como los demás. Insisto, lo mejor es cierro mi base de datos, vuelvo a abrir mi Excel, la edito allí y la vuelvo a importar. ¿De acuerdo? Entonces, a veces tener una buena base de datos para ya manipularla en R sí les puede llevar quizás una horita, hora y media, ¿de acuerdo? Digo, no está tan chiquita, ¿no? Pero lo voy a hacer ya. Y fíjense, aquí curiosamente bien, se ve bien la base de datos, pero algo está pasando en R que, o al momento de transformarla, de hecho yo creo que es este dato, es 376. Algo está pasando en los datos que no los está respetando como deberían de ser. Supongo que ahí ya habrá quedado bien. La guardo. Ahora, puedo no cerrarla, ¿de acuerdo? Es decir, si voy a estar abriendo y cerrando porque tengo que editar, la dejo abierta, nada más guardo los cambios y vuelvo a ejecutar desde R. Entonces, le voy a decir header igual a true. Y veamos qué pasó con datos. ¡Charrán! Ya se arregló. ¿Sale? Y lo hice en Excel, lo hice desde Excel.